Hoy queremos ponerle el rostro y la cara a todos los oficiales que dirigen, o al menos la mayoría de ellos, los que dirigen todos esos trabajos de inteligencia, todos esos trabajos de subvención, todos esos trabajos de penetración en la región. Para ello, por supuesto, nos acompañan nuestro amigo Luis Domínguez, autor del blog Cuba al Descubierto, y el ex oficial de la Dirección de Inteligencia, Enrique García Díaz. Adelante. ¿Qué tiempo tú serviste a los servicios de inteligencia en la cubana? inteligencia cubana yo estuve desde el año 1978 hasta el 8 de enero de 1989 que deserté. Yo estuve 11 años en la inteligencia cubana, fui formado en la Escuela de Inteligencia Cubana de la KGB en Moscú y conocí toda la trayectoria pasada de la inteligencia y he seguido la inteligencia cubana, incluso muchos de los que hoy en día ocupan posiciones muy importantes en la inteligencia cubana fueron compañeros míos. Entonces, conozco bien cómo funciona el sistema. Entonces, porque bueno, yo he visto, y lo viví en el pasado, financiamiento a campañas políticas por parte de Cuba de manera ilegal y clandestina. He visto también financiamiento a organizaciones el movimiento sociales, de dinero, etcétera. el movimiento del dinero cash se presta para todo. Y entonces, además de eso, sabemos que todas estas manifestaciones, ahora y en el pasado, han sido así. La gente va, o un gran número, no voy a hablar de los estudiantes, pero organizaciones sociales y sindicales, etcétera, etcétera, mucha gente se llevan pagándole tanto por X cantidad, $20, $15, $30, y se pagan con plata que sale para la calle. Esa es la realidad. Pero vamos a hablar específicamente de Bolivia. Vamos. ¿Quiénes son los oficiales de la inteligencia cubana? Oficiales abiertamente oficiales, reconocidamente oficiales. En el caso de Bolivia, hay una coincidencia histórica. Hay una persona o dos personas, el embajador Carlos Rafael Zamora Rodríguez, conocido como el Gallo, era el apodo de la inteligencia, y su esposa Maura Juan Pérez, ambos coroneles de la inteligencia cubana. No solo conozco toda su trayectoria, porque ingresaron a la inteligencia en los años 70, su primera misión fue en Nueva York, siendo embajador cuando aquello, el que luego fue ministro de Relaciones Exteriores de Cuba también, Ricardo Alarcón de Quesada. ¿Y tú crees que siendo embajador esté haciendo labores de inteligencia? Bueno, por supuesto que él es un oficial de inteligencia. Sí, pero ya es embajador. Pero cuando hablamos de prestación de servicio, porque es que sigue cobrando por la inteligencia y sigue actuando sincronizadamente con la inteligencia. Yo voy a ponerte el ejemplo de todavía una de las figuras más importantes en la nomenclatura de Cuba, que es el vicepresidente del Consejo de Estado, que era todavía Ricardo Cabriza, que es el oficial Cristal. Cabriza fue jefe de centro en Canadá en los años 60 y Cabriza siguió cogiendo grados militares por la inteligencia toda la vida, y por eso cuando fue ministro de Relaciones de Comercio Exterior, uno de los organismos más usados de fachada por la inteligencia fue el Ministerio de Comercio Exterior, por el cual yo representé incluso cuando yo desierto en Ecuador, la fachada mía era de representante de empresas del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, esa foto está muy interesante. La persona de la izquierda que aparece ahí se llama Ariana Campero Nava. Ella fue ministro de Salud en Bolivia y hoy en día, bueno, hasta hace 2 días, era la embajadora de Bolivia en La Habana. Y está aquí con este señor, Jorge Luis Gómez, que él tiene un cargo ahí de secretario, me parece que era. Esos son los cargos que normalmente secretario, cónsul, agregado. Eso sí, pero embajador, ahí es donde me choca. Eric es el consejero de la embajada e incluso ha estado en más de una oportunidad como encargado de negocios cuando el embajador ha estado fuera. O sea, el segundo hombre de la embajada. O sea, tenemos al embajador, la esposa del embajador y el segundo hombre de la embajada, que es Eric, o sea, Fernando, son oficiales de la inteligencia y de ahí siguen los demás. Sí. Jorge Luis Gómez, por ejemplo, él era parte de la unidad esa del Bosque de La Habana, y él trabajaba para el departamento 22, que es inteligencia externa. Y de ahí pasa la DEI. Vive en un edificio al lado del Bosque de La Habana que está en la calle Nueva, número 10. Apartamento 20, para el que quiera saber realmente segundo piso. No, el teléfono no se lo voy a dar. Tiene 4 hijas y la esposa de él se ha de llamar Judy Suárez Cortés. Lleva tiempo ahí, probablemente en la inteligencia lleva... ¿Qué tiempo lleva ahí en Bolivia? En Bolivia lleva desde el 2015 más o menos. ¿Y su trayectoria cuándo lo empezaste a buscar? ¿Desde antes? No, ¿Dónde estuvo antes?
Donde estuvo antes no sé porque fue que yo me enfoqué en estos países que Ya. están interesantes ahora, hoy en día, Sí, sí. para demostrarle al mundo entero lo que Cuba está haciendo. Estas son la gente que se robaron las elecciones de Bolivia. Todo esto, si quieren saber, vayan al cuarto piso o al último piso, perdón, de la embajada, mano izquierda, y ahí va a estar, es Enrique, tú puedes hablar de ese. Además, hay un problema. De ahí es donde se roban, y es importante donde se roban. subrayarlo aquí en este programa de Juan, y es el siguiente. Cuando uno mira el modelo de lo que pasó en Bolivia, el fraude electoral, hay una cantidad de similitudes gigantescas con los fraudes electorales que han ocurrido en Venezuela. Entonces, 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Cuando uno sabe además el control cibernético que ha logrado Cuba y sobre todo estos países, los sistemas electorales, lo que se pasó en Ecuador también ha sido tremendo. Entonces, son factores que realmente no se puede subestimar desde ningún punto de vista el agresivo trabajo cubano. Y es de destacar, un país que no tiene elecciones libres, no las hace, pero sabe cómo robarlas. Es algo increíble. Hablamos de Chile. Vamos a hablar de Chile. Hablemos de Chile. ¿Quiénes son? El embajador de Cuba en Chile se llama Jorge Néstor Lamadrid Mascaro. Viene de la inteligencia. Embajadores, este señor que está ahí. Ese señor que está ahí y su esposa, los dos son de la inteligencia. Él viene de la DIN, ha estado en Noruega. De la inteligencia militar. De la inteligencia militar. También estuvo en el INSRI, que es el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Y es graduado del IRRI del 78 al 83, fue que él estuvo. Y su esposa, que se llama Hilda Reyes Pradera, también es de la DI. Por cierto, ella fue jefa de la oficina secreta del M2 en el año 84, por ahí más o menos, ya de ser mayor o teniente coronel de la inteligencia hoy en día. Vamos a hablar del jefe centro para que no se nos escape nadie. Y este es en Chile. Se llama Warnel Lores Mora. Ponme la foto ahí. Ahí tenemos la foto. Y la esposa se llama Ailín Pérez Valiente, que es la de la derecha. Él está ahí como... ¿Tú puedes poner la foto esa completa? Como ministro consejero. Y en Washington él estuvo antes, hasta como el 2017, como primer secretario. Esta muchacha, Ailín, ajá, vamos a hablar de ella un poquitico, porque yo la conozco muy bien. Por eso la conozco muy bien, la conozco desde muchacho. Estudiamos juntos incluso. Y es hija de el ortopédico famosísimo, una lumbrera de la ortopedia cubana, Pablo Pérez. La realidad es que aunque estudió en esa escuela, es muy despistada, ella es muy flota. Entonces, yo dudo que sea como, que esté allí como oficial operativo o como oficial de inteligencia haciendo labores de inteligencia. A ella la pongo en duda. Y él, el padre, no tiene, por cosas viejas que he escuchado, no tiene mucho el respeto, ni la admiración, ni el cariño de Raúl Castro y esa camarilla que hoy maneja el país. Sí, el último que está ahí, que yo tengo identificado, claro, hay personas en Chile. Hay clavistas. ¿Dónde tienen la oficina? ¿El centro dónde está? Está en el segundo piso de la embajada, al fondo. Hay una secretaria primero y después está la oficina de él y al final está la de los clavistas. Ya. Que es el que recibe la información por el metro de los Leones, me dijiste. Y lo cambia. Yo viví por ahí. Armando Guerra Funasta, que es el último, que es el que está ahí, ese viene también lo vieron estudiando en el Instituto Superior de Inteligencia Adriana Corcho, y él perteneció al ICAP y era encargado del ICAP en el Instituto Cubano de Amistad con todos los pueblos del 2011 al 2016 en Argentina y Uruguay, y ahora aparece aquí en la Embajada de Cuba como encargado para asuntos políticos. Él se reúne muy a menudo con la gente del MIR, con los partidos comunistas y socialistas acérrimos chilenos, con uniones, con movimientos de indígenas, que lo que está intentando es... Bolivia y Chile son dos cosas que parecen similares, pero son muy diferentes. O sea, Bolivia vivía en ambos países. Básicamente, todo el tema de las protestas y que llevaron a la destitución a la renuncia de Evo Morales fue precisamente se robó la elección.
básicamente, por muchas otras cosas más, pero eso fue el pan. Pero Chile no, Chile es una democracia. Chile viene arrastrando, básicamente creo que las protestas son por reclamos loables y reales que fueron dejando los partidos de izquierda, Frei, Bachelet, todo eso, bueno, y ahora estalla. Hay una diferencia. ¿Qué papel juega? Sí. Bueno, el por qué yo lo veo de la siguiente manera. En el caso de Bolivia, que los cubanos, yo creo que los servicios cubanos han sido sorprendidos por los acontecimientos, porque bueno, Cuba está acostumbrada a hacer las cosas siempre, a repetirlas, le salen bien, aunque sean lo que sea, entonces ellos creen que pueden siempre que la fórmula es así. Cobrar barato, como se dice en la calle, ¿no? Entonces ellos piensan eso hasta un día. Y el caso de Bolivia es un reflejo. Mira el ejemplo de este último oficial que mencionaba Luis, y voy a responder la pregunta ahora, pero qué cosa más llamativa, eso es muy típico del servicio cubano, a diferencia de otros ministerios o oficinas cubanas. Estaba en el ICAP y del ICAP salta para relaciones exteriores. No, y el ICAP más... No. El jefe del ICAP... Después a lo mejor lo ves dentro de 3 años en comercio exterior. Yo fui vicecónsul en Bolivia y después aparezco en comercio exterior en Ecuador 4 años más tarde o 3 años más tarde. O sea, eso te da la medida de cómo opera la inteligencia. Hay un tema en el caso de Chile, que es lo que pasó en Brasil, pero en Ecuador, en mi opinión, Juan, y es algo que Cuba practicó siempre y ahora lo está volviendo a hacer. Cuba está muy preocupada, está aterrorizada la dictadura con el tema de Venezuela. El Grupo de Lima y la posición de los países latinoamericanos ha sido muy fuerte en relación a Venezuela, o sea, para los parámetros, para lo que podía pensar Cuba. En ese contexto, llamativamente, si revisamos las noticias, hace un mes, exactamente, un poco más de un mes, el canciller chileno mencionó que, como sabemos, los acuerdos estos que existen en la OEA, el Tratado del TIAR, la gente habla que es una intervención militar. No, el TIAR tiene una serie de herramientas, no solo es una intervención militar, hay una serie de medidas que se pueden tomar en la aplicación del TIAR. Y Chile había insistido en que, bueno, había que aplicar otras medidas. Estos son países que estaban apoyando al Grupo de Lima y apoyando una presión a Venezuela. Al tirarle los problemas encima, al revolverle el avispero dentro de estos países, hacen que sus gobiernos tengan que preocuparse más por los problemas internos, que es un poco lo que puede pasar en Colombia en los próximos días, y quitarle la preocupación por los temas internacionales, como es salvar la democracia o instaurar la democracia en Venezuela, destruir la dictadura en Venezuela, y unir más a América Latina en relación al tema venezolano. Entonces, para mí, Cuba en el pasado, yo recuerdo incluso gobiernos de América Latina que restablecieron relaciones con Cuba y en los años 70 finales, en los 80, siempre con el elemento de que si Cuba los tenía chantajeados a veces. Si tú no te portas bien conmigo, pues yo te suelto las masas para la calle, los sindicatos, todo eso que maneja aquí, Cuba, como los aquí, estudiantes, no sé qué cosa. Te portas mal, te hago un exilio. No te dejo vivir. Al presidente Piñera ya se lo hicieron en su anterior mandato. Le soltaron a los estudiantes, en mi opinión, manipulados y dirigidos por los servicios cubanos, le hicieron imposible los últimos años de gobierno. Bueno, pues esto ahora es una respuesta cubana para que estos países le quiten presión al tema venezolano. Esa es mi opinión. Claro. ¿Hacia dónde la inteligencia cubana pone los ojos? ¿Sobre quiénes son las personas a los que más vulnerables están a la mirada de los ojos de la inteligencia cubana en Chile y estos países? Bueno, depende para la misión que los quieran. Si es para influenciar en el gobierno, bueno, las agenturas, los que están reclutando que dentro de las estructuras gubernamentales o en los servicios. Pero ¿quiénes son los que más ponen en su punto de vista, catedráticos, políticos? Ese es el tema, Almeida, que todos porque todos son importantes en la inteligencia. Pues lo que te explicaba, un agente buzón que recibe una correspondencia es importante. El secretario del presidente, como lo teníamos reclutado en países como Ecuador en los años 80, era importante. El ministro, que es agente, también es importante. Los periodistas, los académicos son importantes, porque el académico, la gente dice que hace, no, el académico crea estados influye opinión, sobre un montón de... Pero el profesor universitario también, porque está viendo jóvenes y está estudiando jóvenes con madera revolucionaria, entre comillas, para ser manipulados y utilizados. Entonces, todos son importantes, igualito que son importantes los líderes sindicales, los líderes indígenas, que yo siempre me he cansado de repetir. Vamos a veces a buscar siempre el trabajo secreto de Cuba, pero estos trabajos que ha sido público y descarado. En Cuba han sido instruidos políticamente los dirigentes sindicales, no solo de América Latina, de África, de países de Asia, durante
durante casi 60 años en escuelas políticas, la Fe del Valle para las mujeres, el Añico López de 6 cursos de 6 meses, de 3 meses, de un año, como diríamos, verdaderos lavados de cerebro. Sí. Y entonces tú sueltas después a esa gente, además de eso, como hace Cuba, le das dinero a esas organizaciones para que se mantengan y vivan de eso. O sea, los dirigentes, Claro. porque al final todos esos dirigentes sindicales, ninguno trabaja nunca. Sí, Todos sí, han vivido sí, del sí, cuento, sí, sí. todos han vivido la política, ninguno ha tenido que buscar ese dinero para mantener a su familia nunca, es otra cosa. Claro. Perdón. Los trabajos de inteligencia o el trabajo de la inteligencia en cualquier lugar del mundo es uno de los más caros que existe. Por Buena todo lo pregunta. que lleva, por Buena todo lo pregunta. que lleva. Sin embargo, uno se aburre de escuchar que Miami está lleno de espías cubanos. Y yo digo, ¿tantos espías en Miami? No, pero también ¿Cómo? Dime. hay que hablar de otros países. Mira, Guatemala. Tienen 13 diplomáticos en Guatemala. Costa Rica. Y esto es, no estoy contando las esposas y los Sí, esposos. sí, todo lo que cuelga, sí. Costa Rica, 11. Nicaragua, 13. México, increíble. ¿De dónde